Llegamos ahora sí al segundo bloque aquí en Leña Savioli, regresamos de la pausa y es momento de hablar un poco de economía y para eso se encuentra en nuestros estudios el profesor de la Universidad Nacional de La Pampa y economista Adrián Rabiar. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar acá. Gracias. Bueno, Adrián, quiero comenzar por un tema que nos afecta a toda la ciudadanía argentina y que tiene que ver con la inflación. Un poco más del 76% estamos ya en el acumulado anual. ¿A qué se debe esta situación? Porque depende del paradigma o de la escuela económica donde nos paremos, hay distintas explicaciones. Lo cierto es que a los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina le impacta todos los días en el bolsillo y hay cada vez más sectores vulnerados. Bueno, así es. En las distintas escuelas de pensamiento económico hablan de inflación de demanda, inflación de costos, inflación estructural, expectativas inflacionarias. Hay muchos modelos para tratar de explicar la inflación, pero los economistas en un 90% o más coincidimos que cuando un país tiene estos niveles de inflación, la causa es siempre monetaria. Tiene que ver con un desequilibrio monetario donde el Banco Central, en este caso el Banco Central de la República Argentina, emite una cantidad de dinero mucho mayor que la que el mercado está demandando y ese sobrante de pesos en el mercado finalmente se va a precios, lo cual después también genera otro tipo de problemas como el desequilibrio cambiario que también preocupa. Y en esto que nos estás diciendo, para poder entender un poquito mejor, ¿entendés que la inflación no es un fenómeno multicausal como muchos aducen? Porque también lo traduzco si influye la distribución desigual que hay de la riqueza en nuestro país a esa inflación. Nunca en la historia de ningún país hubo una economía con un nivel de inflación como el que tiene hoy la Argentina, donde no haya jugado un rol central esto que mencioné, el fenómeno monetario. Una vez que uno tiene inflación, puede ser que otros elementos contribuyan a agregar elementos, como las expectativas inflacionarias, o los costos, o los salarios y demás. Pero todo el resto de elementos, sin la cuestión monetaria como factor central, no generarían este problema que hoy tenemos. Entonces, también te pregunto, los especuladores, los formadores de precios, sin esa cuestión monetaria, no serían uno de los principales causantes de la inflación. Eso es lo que nos estás tratando de decir. Y por otro lado, los precios se forman por oferta y demanda. No hay un formador de precios que de repente quiera vender esta copa a 30.000 pesos y lo pueda vender, o a 5.000 pesos y la pueda vender. Puede sugerir un precio esperado en el mercado, pero después es el mercado el que tiene que traslucir, el que tiene que aceptar ese precio y formarlo. No hay tal cosa como formadores de precios en economía. No existen, nos estás diciendo eso, porque entendemos a veces que, por ejemplo, los agronegocios o quienes manejan todas las cadenas de producción, de logística y demás, son después quienes en la góndola nos ponen los precios finales. No funciona de esa manera la economía. Por supuesto, hay grandes jugadores en algunos mercados, hay mercados más competitivos y mercados menos competitivos, pero por ejemplo en las cloacas, donde uno dice claramente las cloacas en la ciudad de Santa Rosa están administradas por una única empresa, entonces ¿cuánto cobramos por la administración del servicio de cloacas? Ese precio está regulado por el Estado y ese precio tiene que estar regulado por el Estado y ese precio no es alto. Entonces, ¿dónde tenemos precios realmente elevados a disposición de ese formador de precios que lo pone donde quiere? Por ejemplo, La Serenísima, Sancor, en la leche, ¿pueden poner un precio de la leche a precios altísimos? No pueden. Si quisieran hacerlo, en un país abierto, tranquilamente uno podría importar leche de otros lugares y el precio sería similar al del mercado global. O sea que cuando uno quiere formar un precio de manera privada, individual, rara vez puede hacerlo. Puede hacerlo si cuenta con el privilegio de un gobierno que acompaña, que evita que entren productos competitivos de afuera del país. Puede hacerlo si cuenta con todo un entramado institucional de políticas económicas para que ese empresario gane más dinero que el resto. Pero en mercados competitivos esto no debería ocurrir, no ocurre. Y eso también forma parte de las lecciones que la teoría económica nos ofrece. Y en este contexto, en el actual del país, ¿cuáles son las salidas o cuáles serían las medidas a tomar para poder controlar una situación que está afectando a la mayoría de la población? Bueno, la problemática en Argentina es integral.
uno tiene que encarar primero lo fiscal, así que el gobierno no gaste más de lo que recauda en impuestos, porque ese desequilibrio después te termina llevando a fuentes de financiamiento, como puede ser la emisión monetaria, que te genera inflación y problemas. Puede ser deuda, como tuvimos en algunos gobiernos, y también en este, deuda interna, deuda externa, que eventualmente hay que pagar esa deuda y te genera una hipoteca hacia el futuro que genera muchos problemas, con lo cual el equilibrio fiscal debería ser el ABC de la política económica de cualquier gobierno que quiera arrancar. Pero no es solo eso, Argentina tiene una presión tributaria, una mochila de impuestos para los empresarios que no los alienta a invertir. Argentina tiene una economía cerrada en la cual uno quiere importar insumos y no lo puede hacer, o tiene que contar con cantidad de burocracia, regulaciones, pedidos, subsidios, bueno, todo tipo de políticas que son una máquina de impedir. Lo que yo pienso realmente es que el empresario es el motor de la economía y que la Argentina tiene unas reglas de juego que le han hecho la vida muy difícil al empresariado. De hecho, hemos expulsado empresarios, los tenemos a mucha gente que tiene buenas ideas, la tenemos paralizada, mucha gente que tiene negocios y que podría ampliarlos, ve con la legislación laboral que no quiere crecer, desde un carpintero hasta un supermercado, un almacén que dice, yo podría tener abierto más horas, contratar a alguien, pero si contrato a algo con la industria del juicio, con todo lo que es la legislación laboral totalmente contraria al creador de empleo, preferimos mantenerme con lo que tengo. No quiero tener trabajadores porque realmente las condiciones son muy negativas para crear valor, para crear riqueza, para crear empleo. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una reforma integral, desde un presupuesto base cero, no tomar el presupuesto del año pasado y ver cómo ajustamos alguna línea para el futuro, sino hacer un presupuesto base cero, hacer un equilibrio fiscal como punto de partida, buscar la apertura económica, flexibilizar el mercado laboral, buscar una reforma previsional. O sea, realmente es tan amplio el abanico de reformas que debe hacerse, y además de a modo de shock, que es un desafío para el gobierno que venga y quiera resolver estos problemas y no patearlos para adelante. Tiene que haber una reforma integral. Vos ahí hablabas del tema importaciones. Uno de los problemas que tiene el país hoy son el tema de reservas. Se han tratado de tomar algunas medidas como el dólar soja para tratar de recaudar más dólares. ¿Cómo las evaluás vos? ¿Y pensás que la deuda contraída con el FMI es una mochila también que condiciona el desarrollo? Siempre que en un país tenés escasez de algo, el problema es el precio. O sea, si uno va a la góndola del supermercado y ve que no hay leche, es que el gobierno está queriendo que el supermercado venda leche a un precio menor al que es de mercado, y entonces nadie quiere producir leche a ese precio, y en consecuencia tenés escasez. El problema del dólar en Argentina es el precio. O sea, los que crean dólares, los que forman dólares, desde el productor que no quiere liquidar su cosecha porque no está contento con lo que recibe, hasta el que produce servicios en el exterior y no quiere cobrarlo en Argentina porque le conviene cobrarlo en otro país del mundo y después ir a buscar los dólares allá más que traerlos acá, que te lo especifiquen a un tipo de cambio oficial, etcétera, etcétera, genera que no queramos o que no podamos generar las divisas que podríamos crear para eventualmente poder financiar las importaciones o todo lo que los demandantes de dólares están pidiendo. O sea, un mercado tan desequilibrado, el problema es el precio. Por eso decimos los economistas que estamos frente a una devaluación gigantesca, como la que hemos tenido tantas veces desde el Rodrigazo para acá, podríamos contar muchas, hasta la última de Mauricio Macri. O sea, hay que corregir el tipo de cambio para que eventualmente queramos tener un mercado equilibrado y haya oferta para que haya demanda al tipo de cambio que deba ser. Que no puedo decir cuál es, lo tiene que decir el mercado. Pero para eso hay que liberar, ¿no? Hay que sacar cepo cambiario, hay que sacar todas las intromisiones estatales que están impidiendo que el mercado funcione para que oferta y demanda definan cuál es el tipo de cambio que deberíamos tener en el mercado. Y si todas esas intromisiones que vos estás mencionando se eliminarían, ¿no? en un hipotético caso, ¿eso no ampliaría más, la brecha entre las personas? A ver, inicialmente cuando venga esta devaluación que va a ocurrir, quiera el Estado, quiera el gobierno o no lo quiera, la devaluación va a ocurrir porque el mercado es el que va a dar el golpe de mercado. Vas a tener una fuerte devaluación y cuando el tipo de cambio sube, eso eventualmente va a precios y eso eventualmente te genera una mayor inflación y por eso hablamos de una hipotética hiperinflación que podría generar obviamente una mayor pobreza. Eso va a ocurrir. Yo en mi análisis económico, macroeconómico, de los desequilibrios que estamos teniendo y estamos generando y estamos ampliando, la Argentina va directa a un escenario macroeconómico de hiperinflación, con crisis cambiaria y con muchos problemas de pobreza. Ahora,
eventualmente, cuando uno sincera la economía y toca ese pozo, viene una recuperación, como ha ocurrido siempre. Y en esa recuperación mejora el ingreso real, mejora la generación de empleo, la economía poco a poco vuelve. Y ahí es donde esperamos que ese reinicio, es como resetear la economía, ese reinicio comience con equilibrio fiscal, sin todos estos problemas que hoy le estamos generando a la economía, y poco a poco empecemos a ir hacia una legislación laboral más flexible, hacia una apertura económica que permite importar alimentos más baratos, productos más baratos que eventualmente ayudan a que la canasta básica sea mucho más barata de lo que hoy es. O sea, hoy estamos teniendo una canasta básica muy cara, que más del 40% de los argentinos, según el informe de la UCA que se publicó ayer, más del 43% de pobreza, no pueden pagar esa canasta. Y esa canasta es cara porque no nos estamos permitiendo importar alimentos baratos del mundo, alimentos y todo tipo de productos, lo cual encarece la canasta básica y genera este tipo de pobreza. Entonces, claro que hay un problema de pobreza, de desigualdad. Yo creo que más que buscar... A ver, yo lo resumo con una imagen, ¿no? Hay una cantidad enorme de gente, 43% de la población argentina que hoy está en la pobreza. Si hablamos de niños es más del 60%, que están en el pozo de la pobreza. ¿Cómo los ayudamos? Una foto es el gobierno tirando panes, tirando agua, tirando remedios, tirando asistencialismo. La otra foto es una escalera que le permite a esa gente salir del pozo de la pobreza. Los panes o las ayudas del asistencialismo no saca a nadie de la pobreza. Los perpetuamos en ese lugar. La escalera son las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para crear negocios, para crear valor, para crear riqueza? Bajando los impuestos, abriendo la economía, flexibilizando el mercado laboral. Con una mentalidad anticapitalista no ayudamos, hay que cambiar completamente las reglas de juego, hay que volver al mundo. Y a partir de ahí aparecerán todas estas escaleras que han sacado a cientos de millones de personas de China, de la India y del mundo entero, generando, por supuesto, una pobreza más baja. Y digo, mencionás metafóricamente, ¿no?, las escaleras como las empresas. Los gobiernos, por lo menos este último gobierno, apuntan mucho a la ayuda del sector privado. Pero también hay sectores de ese sector privado, digo, que buscan ganancias extremas a costa de la precarización laboral, trabajadores y trabajadoras en negro, digo, un montón de situaciones para obtener más ganancias de las que tienen. Incluso en Europa se están poniendo impuestos sobre algunas empresas energéticas también, no solo por la crisis, sino también para que no tengan ganancias extremas y de esa manera ampliar la brecha. ¿Cuál es también, digo, una posible quizás solución para que, digo, no haya un aprovechamiento de esa situación, digamos, y que de esa manera se siga perjudicando a los sectores más vulnerados? Bueno, yo creo que la solución es el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. O sea, no puede haber una ley para un importador de repente que pueda acceder a comprar dólares muy baratos, traer computadoras, maquinarias y venderlas después en el mercado local, y de repente uno cualquiera va a comprar dólares baratos y no hay, para vos no hay, para esto sí, para este no. Ese tipo de discrecionalidad y lleno de arbitrariedades donde unos se benefician a costa del otro es un terrible problema que bueno, está complicando claramente la actividad económica. Ahora, las extremas ganancias no me preocupan. Digamos, nunca me preocupó que Messi gane 300 millones de euros en un pase o que se paguen fortunas por grandes jugadores. Creo que a la gente no le preocupa. O sea, la desigualdad es parte de la economía de mercado y siempre la vamos a tener. No es cierto, está muy bien, no es cierto que los que están abajo sean pobres porque los que de arriba tienen mucho. Lo que me preocupa a mí es la pobreza, no que algunas personas ganen mucho dinero. ¿Por qué los de abajo ganan menos? No es un juego de suma cero donde los que arriba ganan mucho, entonces los de abajo ganan menos. Hay que lograr igualdad ante la ley y un Estado de Derecho para que haya empresas que ganen mucho dinero, porque cuanto más ganen, más van a reinvertir, más empleo van a crear y más escaleras va a haber para que esa gente que hoy está en la pobreza pueda salir. O sea, para hablar del tema de desigualdad, uno puede comparar a Venezuela y China. Venezuela era un país sumamente desigual en los años 70 y era el país más rico de América Latina. Hoy es un país totalmente equitativo, todos están sumergidos en la pobreza y tienen igualdad. China era un país totalmente igualitario, el 90% de los chinos vivían en la pobreza hace 30, 40 años. Hoy es un país lleno de inequidades, pero cientos de millones de personas se subieron a escaleras y hoy están afuera, conforman una clase media, son la fábrica del mundo, están logrando ser la fábrica del mundo y alimentar a Europa y a Estados Unidos y comprar insumos y materias primas de África, potenciando la calidad de vida de los africanos. Están potenciando la capacidad productiva de América Latina porque también absorben nuestra producción de materias primas y nuestros insumos, y a partir de ahí
China crece, se desarrolla y la desigualdad es fenomenal. Hay un muy buen libro de un premio Nobel, Angus Deaton, premio Nobel 2015, que se llama El Gran Escape. Y está en español y lo pueden conseguir los televidentes en cualquier librería. Angus Deaton, en El Gran Escape, cuenta cómo esas escaleras se van formando en estos países y cómo cientos de millones de personas salen de la pobreza. De hecho, como para terminar con un poco de optimismo, o darle un poco de optimismo, nunca en la historia de la humanidad el mundo estuvo mejor. O sea, cuando uno recorre la historia de la humanidad, ha habido hambre, muerte, esperanza de vida muy baja, mortalidad infantil altísima. Cuando uno mira los datos de este presente del mundo, 2022, post pandemia, tenemos una cantidad de pobreza que el Banco Mundial está midiendo en un dígito, 9% de la población global, ¿no? Tenemos una esperanza de vida de gente que llega a 70, 80, 90 años. Hace poco era 40, 50 años. Tenemos una mortalidad infantil prácticamente nula en el mundo. Antes el niño en la panza de la madre tenía que nacer, era todo un desafío. Tenemos acceso a agua potable mucho mayor como nunca visto, acceso a tecnologías como nunca visto. O sea, el mundo está mucho mejor a pesar de los problemas que seguimos señalando. Es decir, el capitalismo global nos deja con un optimismo muy grande de cara a lo que viene. Estamos muy cerca de erradicar la pobreza extrema en Argentina y en el mundo. Lisandro, última pregunta, si querés cortita, te pido también de amor. Vos hablabas de medidas a tomar, shock o de manera gradual. ¿Cómo deberían ser? Y yo creo que hay un shock. El paciente está muy enfermo, la situación es terminal y yo creo que el shock lo va a dar el mercado. Y una vez que la situación sea extrema y realmente compleja en lo político, en lo económico y en lo social, porque puede haber saqueos, puede haber mucha presión del sindicalismo y de los gremios para presionar por una solución, toda esa cuestión va a requerir que venga una cantidad de medidas económicas a destrabar la economía para que arranque en serio. Adrián, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa y al regreso estarán aquí en nuestros estudios los diputados provinciales y la diputada provincial Marcos Cuelle y María Laura Trapaglia. Ya volvemos.